Vamos a ir a Tito 1.7 y miramos en qué contexto está Tito 1.7. Si nosotros tomáramos estos textos y habláramos, digamos, fuéramos a hacer como una enseñanza, una predicación, no sé cómo colocarle, a unos pastores, entonces tendríamos, pues, claro, ser juiciosos y tomar toda la porción, por ejemplo, en la porción de Priscila, no sé si pudiésemos proponer algo, y es que uno puede hacer una enseñanza a partir de 3 versículos, que es como ella lo propone, pero por supuesto que tendríamos que tener en cuenta el contexto. No necesariamente que prediquemos de todo, sino que podamos hacer una contextualización en la prédica y luego enfatizar en esos versículos. Creo que eso podría ser una opción, ¿no? Bueno, vamos a leer Tito capítulo 1, versículo 7. Stephanie, por favor, lees desde el versículo 5 hasta el 9. Buenas noches, pastor. ¿Lo puedo leer en la versión de Nueva Traducción Viviente? ¿Sí? Sí, claro que sí, muy bien. 1 del 5 al 7. Al 9. ¿Al 9? Te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. El anciano debe llevar una vida intachable. Tiene que serle fiel a su esposa. Y sus hijos deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Pues un anciano es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en que están equivocados. Muy bien, muy bonita esa versión, me gustó mucho cómo dice esa versión, muy chévere. Stephanie y Juan, por favor, cuéntenos por qué ustedes están proponiendo ese texto. ¿Qué les llamó la atención? ¿Por qué cree que es útil para nosotros como pastores estudiar ese texto? Sí, bueno, pastor. Bueno, esta era como la parte de que yo seleccioné. Arriba, más arriba está la parte de Stephanie. Pero lo que me llama la atención aquí es que da unas características para las personas pues, que están a cargo de la congregación, de las personas que son nombradas como obispos o como ancianos. Y digamos, eso me hace ver que el testimonio o la vida que llevemos en la carne es también importante. Como lo veíamos el otro día, no solo es dedicarme que es solo la parte espiritual y entonces descuido mis obras y descuido cómo me comporto. No, también es importante la forma en cómo me comporto y como dice al final en el 9 en esa versión, que era uno puede animar y dice convencer a los que contradicen, ¿sí? Entonces dice, entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen que están equivocados. Bien, Juan, me parece que también es un punto bien interesante en nosotros, ¿no? Allí podríamos ver, seccionar el texto y partirlo en algunas formas. Además que vemos allí, dice, por esta causa, porque es necesario, y luego da unas indicaciones. Bueno, bien, van 3 textos puestos en la mesa. Pastora Marta, una feliz noche para ti. Nos propones 2 textos. Entonces, como son larguitos, uno es de 22 versículos y el otro es de 15 versículos, quisiera por favor que nos contaras así de manera breve de qué trata cada uno y cuál es el motivo por el cual los propones. Y a partir de ello, elegimos uno y lo leemos. Buenas noches, listo, pastor. Bueno, yo preferiría Jeremías que lo dejáramos solamente, Jeremías 31, porque
Pues sí, es un texto largo, es un mensaje que está dando el Señor por medio del profeta Jeremías y me llamó muchísimo la atención porque está hablando del cuidado de Dios hacia su pueblo de Israel y está hablando de esa misericordia que Él tiene con ellos. Entonces es una profecía muy bonita que está dando Jeremías y me llama la atención porque habla de ese cuidado a ese rebaño, o sea, al pueblo de Israel, cómo lo cuida, a pesar de que siempre fue, pues, necio y buscaba sus propios caminos y levantaba algunos otros dioses, pero el Señor siempre fue misericordioso y siempre estuvo guardándolo y cuidándolo. Entonces me llama mucho la atención porque es como para aplicarlo para nosotros como pastores, de tener ese mismo amor, esa misma misericordia que tuvo el Señor, a pesar de que algunas ovejas pues sean como más cabritas o unas ovejas grisecitas o negritas, pero que realmente hacen parte del rebaño del Señor y nosotros no somos quien para decir si sacamos, si excluimos, si apartamos, por el contrario. Entonces es como, me llamó la atención, es como esa forma en que se relaciona Dios con su pueblo, o sea, Dios con nosotros. Obviamente, pues es del Antiguo Testamento y es una relación diferente, pero se aplica a nosotros, pues ya con el conocimiento de que somos sus hijos, muchísimo mejor todavía, ¿no? Muy bien. Básicamente. Hay algo importante que tú acabaste de decir y es como si hubieras dicho, es del Antiguo Testamento, como si no aplicara tanto. Sin embargo, aplica mucho, porque el Dios que está hablando desde Génesis hasta Malaquías es el mismo Dios que nos hablaba a través del Hijo. Y es el mismo que nos está pastoreando desde antes de la fundación del mundo. Es decir, cuando Él nos creó, Él ya estaba pensando en pastorearnos, en llevarnos a sus pastos, en llevarnos a beber de su agua, en llevarnos hasta el reino de los cielos. Entonces, me parece súper pertinente. En este texto me declaro impedido porque me gusta muchísimo. Y además que este texto es una profundización a lo que, por ejemplo, yo prediqué el domingo pasado de Oseas. Entonces me declaro impedido para votar acerca de este texto. O sea, por mí ya les diría ese, pero entonces no, lo van a elegir entre ustedes, ¿listo? Además que tiene demasiados elementos hermosísimos para nosotros aprender del Señor y poder aplicar en la iglesia. Es muy lindo. Pero quiero decirles que este ejercicio que estamos haciendo me está abrumando porque no pensé que fuera a ser tan bueno. Es decir, ya lo que dijo Priscila, ya lo que dijo Paola, ya lo que dijo Juan y Stephanie, ya lo que dijo la pastora Marta, ya a mí me está hablando como pastor. Es más, ya tengo el ojo aguado, pero me está hablando, yo lo estoy tomando de esa manera muy personal y le doy gracias a Dios por eso. Si yo me desconectara en este momento, ya este tiempo para mí es muy jugoso, demasiado jugoso. Creo que ya tiene por demás el hecho de mirar la estructura del texto y todo eso. Ya a mí ya me movió. Entonces, bueno, me gusta el de Jeremías, ya lo dije, y lo tenía que decir. ¡Pra! Bueno, muy bien. Bien, la pastora ya aquí está proponiendo Romanos 8, versículo 1 al 17. Mientras nos dirigimos allí, por favor, pastora, indíquenos por qué te llama la atención ese versículo, esa porción, y qué aplicación tiene. Obviamente ninguno de los textos los hemos leído, ¿no? Pero qué aplicación tiene para ti en cuanto al pastorado. Bueno, la verdad es que yo pienso que la mayoría de las citas y de la palabra en sí tiene que ver mucho con el pastorado. Si nos ponemos a mirar, hay mucha riqueza en eso. Me gusta mucho Romanos, siempre me ha gustado. Yo creo que había estudiado para abogada, pero cuando habla de la ley del espíritu, de la ley del espíritu, de esa nueva ley, o sea, para mí es tan bonito poderlo entender para poderlo enseñar a los demás. Cómo el nuevo cristiano debe aprender a vivir bajo esa nueva ley del Espíritu de Dios y esa comparación que empieza a ser del espíritu de vida y de la muerte. Y yo pienso que como pastor o los que estamos al frente de grupos, con la gente que nos llega nueva o no, deben tener muy claro lo que significa esa nueva vida en el espíritu. Y hace esa comparación y pues como habla de la ley, pues me encanta, pero es larguita, pero bueno, es eso.
No, creo que después de haber estudiado, ¿cuál fue que estudiamos? Primera de Corintios 12 y 13. No me acuerdo cuál fue el libro que estudiamos 12 y 13. Creo que ya con ese estudio rompimos con el tema de los textos largos y pudimos ver, hace 8 días que lo concluíamos, pudimos ver cómo podemos predicar una porción extensa, reducirla a un poco tiempo, dando piezas muy importantes, ¿no? De hecho, el domingo en la predicación di ejemplo, prediqué todo el capítulo 2 y traté de hacerlo de una forma más concisa y más clara, mientras que antes cuando prediqué de Oseas capítulo 1 fracasé, fue un revuelto total. Entonces, pues por la misericordia del Señor algunos fueron transformados por esa prédica, pero sé que en la prédica el domingo pasado triunfamos más personas. Entonces, creo que lo de lo largo de los extensos ha quedado roto en nuestra cabeza y podemos predicar tanto textos pequeños como textos largos. Solamente es que nos ejercitemos y los preparemos bien, ¿no? Que todo está basado en la comprensión de los textos. Entonces, bueno, muy bien, acá está puesto sobre la mesa el capítulo 8 de Romanos, donde el tema principal es acerca de vivir por el Espíritu, ¿no? Bien. Y evidentemente es importante para la labor pastoral porque pues nosotros no solamente en la labor pastoral cuidamos, sino que ese cuidado es a través de la palabra. Y si enseñamos ello, pues vamos a poder dar un buen alimento a las personas. Bien, Juan David propone Mateo capítulo 10, versículos 5 al 15. Voy a leer el de Juan David, no he visto si hay más. Ay, Diana Guzmán. Diana, bienvenida. Diana Cristina Muchas Guzmán, bienvenida, gracias. bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ah, bueno, qué chévere que estés acá. Yo también estoy muy feliz. Ok. Bueno, si dices que estás feliz, quiere decir que te sientes cómoda, que estás ubicada con el ejercicio que estamos haciendo, que no te sientes ajena. ¿Estoy bien o percibo mal? Ok, muy bien, Diana, muy bien. Listo. Entonces, ¿cuál íbamos? Mateo capítulo 10, versículo 5 al 15. Cuéntanos, Juan David, ¿por qué? Allí está hablando acerca de la misión de los 12. Sí, correcto. Justamente tomé todo ese párrafo como tal para traerlo, pues por lo que ahí ese es Jesús quien está dando las instrucciones a los 12 discípulos a hacer pues la buena obra, pues de ir a predicar, inclusive pues de hacer pues obras mucho mayor de la que él pudo haber de pronto en ese momento haber hecho, de sanar de enfermos, limpiar leprosos, resucitar a los muertos, pues se me hace pues mucha importancia pues llegar a mencionar o tratar todo eso sobre lo que hayamos inicialmente hablado, es decir, de la misión pastoral, de cómo hoy un pastor, aparte de guiar a las ovejas, pues cómo también pudiera tener esa voluntad, por así decirlo, de poder sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar a los muertos, etcétera, pues porque así lo había dicho Jesús en aquel momento. Entonces, como que pues básicamente lo tomé fue por ese lado y pues lo traía a colación por ello. Bien. Quiero saber si entendí bien. Entonces, lo que tú quieres es mirar este texto, porque ves que la labor del pastor no se limita solamente a hablarle a la gente, a darle la palabra, sino también a poder ser aquellos dedos o manos de Dios, no sé cómo decirlo, que transmite la obra de Dios, ¿no? O sea, que Dios también restaura, que Dios se preocupa por el lamento de su pueblo, ¿sí? ¿Estoy bien? Correcto, Okay. tal cual. Chévere, chévere. Ahora me pregunto, ¿eso tendrá que ver con los adoradores en espíritu y en verdad? Sí, y ahora me entró ahí. Muy bien, Juan. Dale. Voy a decir los últimos dos, no sé cuántos más hayan acá en el chat, voy a decir los últimos dos, el texto que sugiere don Guillermo y el texto de Diana, y ahí ya, porque creo que ya son muchos, y tenemos que tomar una decisión para comenzar a trabajar ya. Entonces, don Guillermo propone 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Don Guillermo, por favor, cuéntenos por qué elige ese texto, por qué lo sugiere. Pues a mí me gustaría más ver Tito 1, 5 al 10. Ah, listo, súper, ya nos facilitó allí la tarea, ya él dice, yo voto por Tito, o sea, bien, listo, muy bien, don Guillermo, gracias. Entonces Listo, voy a pasar de una vez al que Diana elige, sugiere,
que es Ezequiel capítulo 2, versículo 18 al 21. Ay, no, en realidad me quedó mal escrito, es Ezequiel 3, Ok, desde el 17. sí, señora. Por favor, cuéntanos por qué lo estás sugiriendo. Bueno, pues aquí habla el profeta Ezequiel y dice, perdón, lo leo, es súper cortico. Hijo de hombre, te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Así que cuando recibas un mensaje mío, adviértele a mí, de mi parte, si le digo un malvado morirás. Y tú hablas con él y le adviertes que cambie su conducta, se ha declarado culpable. Y sufrirá la pena de muerte y morirá por su crimen. Pero yo también te haré responsable a ti por su muerte. En cambio, si a pesar de tu advertencia no deja de hacer lo malo ni cambia su conducta, entonces será declarado culpable y sufrirá la pena de muerte. Pero tú te habrás salvado. Si un hombre bueno deja de hacer el bien y empieza a hacer el mal, cuando le ponga alguna piedra de tropiezo, morirá. Si no le adviertes, no se le tomará en cuenta sus buenas acciones y a ti te haré responsable por su muerte. Entonces, pues acá es un hombre que es usado para declararle a otro que sea, o sea, o arrepiéntase o está haciendo malas cosas o hágalo bien. Y de acuerdo a, a su, a la decisión de esa persona, pues también será su futuro. Pero acá dice que en el 17 dice que Dios lo ha puesto como centinela, es decir, que Dios lo ha puesto para que vaya y le hable, que es necesario que le predique. Y ahí también uno ve el cuidado de las ovejas, es necesario cuando el Señor nos corrige a nosotros con la varita, pues también el Señor usa a las personas para que exista esa corrección. Entonces, pues ese es el amor del Señor, para que uno no se pierda. Me acabaste de hacer pensar en unir eso que explicaste con el texto de Juan, en donde el Señor le dice a Pedro que ame a las ovejas, y tú dijiste, la varita también es amor. O sea que, bueno, ya me hiciste pensar en varias cosas. Muy bien, chévere, chévere. Bueno, listo. Entonces, mis amados, le voy a pedir el favor a Samuel que escribas los textos que se leyeron, mientras yo les doy las indicaciones a todos de qué es lo que vamos a hacer. Yo sé que Oscar y Estela acabaron de proponer un texto, pero ya toca para la próxima oportunidad, perdónenme, perdónenme. Entonces, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver la lista de los textos y usted de manera silenciosa va a elegir uno. Luego, yo voy a ir preguntando, ¿por quiénes votan? Entonces ustedes simplemente escriben ese. Por favor, no van a decir, y si quiero votar por dos, no, vote uno nomás, elija uno, ¿sí? Para hacer esto rápido. Bien. Luego de elegir el texto, pues vamos a orar y al elegir, delimitamos la porción, la perícopa, el trozo, lo tenemos que delimitar, eso lo haremos rápido porque ya hemos visto varias herramientas para hacerlo, entonces lo haremos rápido aquí entre todos, delimitamos el texto y luego de delimitar el texto, ahí sí nos vamos a ir a los grupos y vamos a comenzar a mirar el texto en la estructura, ¿no? En lo que hemos trabajado sobre la estructura. Ahora, Diana, si sobre esto tienes alguna pregunta, no te preocupes, que aquí todos están en la capacidad de poderte explicar en el grupo qué es, ¿de acuerdo? Entonces no te afanes. Pero por favor, lo que no entiendas, pregúntalo de una y dile, no, yo no le entiendo. Porque eso obligará a que la persona que te explique, pues tenga que aclarar en su mente todos los conceptos para que los pueda transmitir bien. Eso es, ¿vale? Bien. No sé si alguien... Señor. Como sugerencia para la votación más rápida, que cuando pregunte por el texto, levantemos el dispositivo, la mano virtual, y ahí usted los puede contar más fácil. Eso, en vez de que todos abramos el micrófono y digamos, yo. Gracias, Juan. Buenísimo. Listo. Entonces, Tito 1.7. Listo, ninguno. Bien. Ah, Juan. Ok, Juan. Juan, ¿tu voto cuenta por uno o cuenta por dos? ¿El tuyo y el de tu Por esposa? dos. Dos, listo. Michael también vota por ese. Dos. Ok, entonces van tres. Bien, entonces Tito 1.7, van 3 votos. Samuel, ¿me ayudas allí a llevar el registro, por favor?
Tito 1:7, entonces van 3 votos. Listo. Juan, capítulo 4, versículo 23 al 25. Ok, ninguno. Bien. Juan, capítulo 21, versículo 15 al 19. 21. Juan 21, 15 al 19 tiene 4 votos. Listo, muy bien, chévere. Y ese es el voto de Oscar, no es el mío, ese es el de Oscar. Ah, ok, listo. Muy bien. 4 votos tiene, perfecto. Por favor, bajen la mano. Ya entendí. Gracias. Jeremías 31, del 1 al 22. Estoy viendo aquí las manos levantadas en el programa. Tiene 3 votos. Listo, muy bien. Sigamos. Romanos 8, del 1 al 17, por favor. Tiene un voto. Listo. Bien. Mateo capítulo 10, versículos 5 al 15. Tiene un voto. Listo. Y no pregunto por Ezequiel, pues porque como todos pueden votar solo una vez, ya están agotados los votos. Listo. Muy bien. Entonces, ¿cuál ganó, Samuel? Juan, el del final. Juan 21, 15 al 19. Listo. Perfecto. Entonces, vámonos a Juan, capítulo 21, versículo 15 al 19. Le voy a pedir el favor a Priscila que lo leas, por favor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando era más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Dios y Padre, te damos muchas gracias por permitirnos reunir como hermanos, todos juntos, Señor, con el deseo y el sentir de poder aprender más de ti. Nosotros los que estamos acá tenemos a cargo congregaciones, grupos de estudio, grupos de experiencia, talleres, enseñanzas, y nosotros nos presentamos delante tuyo sin ninguna pretensión. Es decir, Señor, que nosotros no pretendemos mostrarnos a nosotros mismos como maestros, como quienes tienen la última palabra, sino que por el contrario, creemos que tú hablas y tú eres el maestro, pero que tú a través de todos nosotros hablas para que podamos ser iglesia, que todos siendo miembros de un solo cuerpo, nos edificamos para poder llevar tu nombre en alto. Así que ayúdanos. El interés de estudiar esta porción es poder identificar las labores que nosotros como pastores debemos cumplir y llevar a cabo para que tu palabra se extienda y que tú seas también mostrado y reflejado a través de nuestra obra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, muy bien. Habiendo leído el texto, entonces dijimos que íbamos a delimitar la porción. Es decir, si estamos de acuerdo con la delimitación que está proponiendo aquí, por lo menos yo tengo Reina Valera, si estamos de acuerdo con ello. Así que yo voy a dar la primera, ¿cómo fue que decíamos? Un elemento para determinar la perícopa. Y los demás, por favor, de manera puntual dicen: yo veo también otro elemento que indica que esa perícopa está bien delimitada. Y así, por favor, no se vaya a poner a dar rodeos, sino simplemente indique el aspecto que usted está identificando. Entonces, yo voy a dar el primero para que podamos darnos cuenta o darles un ejemplo de cómo hacerlo. El primer ejemplo que hago es cambio de personaje. ¿Por qué hablo de cambio de personaje? Porque la porción anterior habla de 7 discípulos de Jesús, mientras que en esta porción simplemente habla de uno, Pedro. Listo. ¿Alguien más? Siguiente. Adriana, dale.
hay un cambio de tiempo, está hablando después de desayunar, ya está marcando un cambio en el acontecimiento anterior y el acontecimiento que viene a continuación. Muy bien, sí, entonces hay un cambio de momento. ¿Otro aspecto? ¿Alguien nota otro aspecto? Sí, pastor. Por favor, Juan. Me parece correcto que vaya hasta el 19 porque a partir del 20, digamos que ya no están hablando de lo mismo, que es si Pedro ama a Jesús o no. Entonces, hablan de otro personaje que es de Juan, entonces ya no haría parte, por eso me parece correcto hasta el 19. Ok, entonces Juan está indicando que allí hay un cambio de personajes, en donde está Pedro y el discípulo amado, ¿no? Y también hay un cambio temático, ya no se habla de lo mismo. Perfecto, muy bien. ¿Alguien quiere añadir otro elemento que identifique que esta perícopa o esta porción bíblica está bien delimitada? Bueno, si vamos a mirar lo de la temática, pensaría que solamente iría desde el 15 hasta el 17, porque ahí es donde habla acerca del amor. Ya en el 18 me parece que el Señor Jesús le está diciendo a Pedro, como está hablando de otro tema que yo no lo entiendo muy bien. O sea, habla como de la muerte de él, o sea, es diferente de lo que está hablando de cómo él debe amarlo a él a través de las ovejas y los corderos. Ahí cambia la temática. Súper, me parece chévere ese matiz que tú estás incluyendo porque nos vas a poner a estudiar. Es decir, ¿la perícopa si va hasta el 19 o será que la perícopa es del 15 al 17 y el 18 al 19 es otra? Muy bien, muy bien. Quiere decir que en el estudio en grupos tendremos que descubrir si sí tiene que ver o no tiene que ver. Muy chévere, Pau. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a dejar hasta acá. ¿Qué identificamos entonces acerca de la perícopa? Que tiene un tema particular, que posiblemente el versículo 18 y 19 tocan otro tema, que tanto la porción anterior, es decir, el del capítulo 21, versículo 1 al 14, está hablando de un tema diferente, con unos personajes diferentes, y que a partir del versículo 20 también está con otro tema y con otros personajes. Adicional a ello, en el versículo 15 se identifica un cambio de momento, que es cuando hubieron comido, es decir, o desayunado, en donde indica que cambió el tiempo, cambió el momento. Listo, muy bien. Entonces, ahora que nos vamos a ir a trabajar en los grupos, ¿qué vamos a identificar? Número 1, vamos a mirar si esta porción le podemos descubrir, si en esta porción podemos descubrir una estructura que nos ayude a poder comprender mejor, ¿sí? Y segundo, vamos a resolver la pregunta de si el versículo 18 y 19 corresponden a esa porción o no corresponden a esa porción. Quiere decir que cuando salgamos del estudio en grupos, debemos nosotros poder sustentar. Por ejemplo, dice Diana, a mí me parece que sí va. Listo, Diana, ¿por qué? Porque si Diana encuentra el por qué, tendrá que, pues, sustentarlo, ¿no? No simplemente no, pues porque la Reina Valera lo dice así. No, sino ¿por qué? ¿Por qué crees que tiene que ver, no? Y si, por ejemplo, Pau dice, no, yo sigo insistiendo en que no tiene que ver. Entonces, ¿por qué, Pau? Entonces ya Pau va a poder indicar el por qué no. ¿Listo? ¿Está claro los dos aspectos que vamos a trabajar? Estructura y si el 18 y 19 tienen que ver o no tienen que ver. Entonces nos vamos a ir a los grupos. Recuerde que los grupos son al azar. Usted, por favor, reciba la invitación, acéptela y vamos a trabajar en ello. Así que, Samuel, por favor, envíanos a los grupos. Perdón, me faltó un tercer aspecto. El tercero es, después de haber generado la estructura, ¿cuál es la aplicación para la labor pastoral? ¿Bien? Por favor, no van a resumir. La aplicación para la labor pastoral es que apacentemos las ovejas. No, no vayan a decir eso, por favor. Bueno, tiene que ser algo más elaborado, algo más, pero sin traer de los cabellos, ¿no? Sino algo sustentado con la misma porción, por favor. ¿Bien?
que no vaya a ser así como cuando le preguntan a los pastores, perdón, pastor, ¿y cómo sé que el Espíritu Santo me bautizó? Ay, pues fácil, pues porque lo bautizó. No, esa respuesta no, sino ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuál es la garantía? ¿Sí? Entonces, por favor. ¿Listo? Así que adelante, por favor, reciba allí la invitación, vaya y trabaje, saluda a sus compañeros y nos vemos en 20 minutos. ¿Qué opinan? Si quieres, yo leo nuevamente toda la porción y a partir de la lectura, pues volvemos a definir si tiene introducción, pues las diferentes etapas de previa de la exégesis. ¿Les parece bien? Perdón, yo hago una pregunta. Dice que miremos si podemos descubrir una estructura para entender mejor el texto. ¿Eso fue lo que el pastor dijo? Sí. Bueno, ¿y a qué se refiere? Perdón, pero ahí sí no entendí. Cuando dice una estructura, ¿a qué se refiere? Ahí me perdí. ¿Alguien me puede ayudar? Como el contexto, como a qué se refiere toda esa perícopa. Entonces, vamos a extraer en qué la vamos a estructurar. Sí, es básicamente como veníamos manejando unas etapas previas para poder determinar un texto de qué se trata, tal cual como lo decía el señor Guillermo. Es básicamente con esta porción del 15 al 19 definir cuál es ese elemento principal que quiere destacar pues el párrafo o la perícopa, definiendo pues obviamente si hay una introducción, cuáles son los personajes, cuáles son las palabras claves. Digamos que son como diferentes ítems que definen un párrafo, una perícopa. Bueno, listo, gracias. Vale. Entonces, pues, lo leo y vamos a ir definiendo cada uno de estos ítems. Por favor, sí, gracias. Vale, listo, dicen. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijere la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirás otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender que con la muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Ahí finaliza. Bueno, no sé, pero el elemento más importante del cual está hablando esta historia es el amor, ¿no? Sí, y, definitivamente. Y lo está amarrando a la última palabra que dice sígueme. Entonces, digamos que podría ser que la conclusión es esa palabra, sígueme. O sea, si lo amamos, entonces sigámoslo. Si realmente amamos a Dios, entonces ahora sigámoslo, o sea, sigamos los pasos del maestro. Es como, pues lo veo, no sé, la introducción, yo no veo una introducción, no sé si de pronto, bueno, Guillermo, la hermana Marta o Juan David lo ven. Bueno, yo diría en cuanto a la introducción, que me da como la visión de que es un llamado. En todo ministerio, sea pastor o profeta o evangelista, hay un llamado. Porque muchas veces nosotros no identificamos que digamos yo soy predicador, pero en realidad sí tuve ese llamado. Y entonces acá Jesús está llamando directamente al ministerio a Pedro. Entonces yo haría esta introducción en cuanto al llamado.
porque hablaban sobre el Espíritu Santo. ¿Será que yo estoy lleno del Espíritu Santo, he sido bautizado? Pues si no sabe uno mismo, pues tremendo, porque pues ¿quién le va a decir si es bautizado o no en el Espíritu Santo? Y así es el llamado para predicador o para pastor, uno lo sabe por medio del Espíritu Santo. Entonces acá es directamente Jesús que está llamando a Pedro. ¿Sí? Ok. No sé si eso sirva como introducción. Bueno, yo les diría algo. Aquí yo resalto algo que es importante para mi modo de ver y es, no tanto se está hablando del amor como tal, sino se está hablando del amor hacia el Señor Jesús. Porque uno podría hablar, no, del amor hacia los hermanos, pero es el amor a Él y lo que implica ese amor. Porque cuando Él le dice, me amas, y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te quiero, y vuelve y le pregunta, y vuelve y le pregunta. Pero siempre que cuando Pedro le responde, le dice, ¿para qué necesito que me ames? Para que apacientes mis ovejas, para que cuides los corderos, para que estés como pendiente de mi rebaño, ¿sí? No es ni siquiera porque uno ame las ovejas, sino es porque debemos es amarlo a Él, y cuando lo amamos a Él, entonces vamos a por lo que dijo, podemos hacer lo que dijo ahorita Samuel, seguirlo. Pero ese seguirlo implica que nosotros tenemos que estar pendiente de ese rebaño, el ministerio, también lo que dijo el señor Guillermo. Ese rebaño nosotros lo vamos a cuidar bien siempre y cuando amemos al Señor. Pero amarlo como dice, bueno, eso no lo han explicado, es ahí, ¿no? Que el amor filial y el amor, pues que, pero de verdad es ese amor que realmente somos capaces nosotros de dar la vida por nosotros. Yo haría esa Sí. como afirmación. Sí, muy bien, Pastora Marta. Algo que yo quiero como resaltar o tomar muy, o sea que es justamente la palabra que dice el hermano Samuel, sígueme, porque ese sígueme tiene un costo. Y ahí dice que está hablando sobre de qué muerte hablaba, de qué clase de muerte era la que iba a vivir él, ¿sí? Eso tiene un costo. Y si vemos la palabra ciñe, dice para que te ciñas. Y esta mañana justamente aprendí que la palabra ceñir es capacitarse o prepararse. Estábamos con el pastor Diego viendo justamente a Pedro, ¿sí? Y ceñirse es capacitarse o prepararse. ¿Para qué se estaba preparando? Para predicar la palabra. Y después más abajo dice que otros te ceñirán, o sea, la idea es de que yo me capacito para que otros se capaciten, para que se siga capacitando. Por eso dice que dentro de la gran comisión es crear discípulos, ser discípulos. Y en eso tiene el costo. Lo que pasa es que ahí sí yo no me atrevo a hablar en cuanto a las 3 preguntas que le hace Jesús. Y en cuanto al amor, pienso que en realidad no es tanto el amor, sino el ministerio. Definitivamente este último versículo está como la esencia de toda la porción. Y lo voy a leer en otra versión. Sí. Lo voy a leer en una versión que se llama Traducción Viviente. Dice, Jesús dijo esto para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Entonces, lo que decía ahorita la pastora Marta es así. Ese seguir implica un costo, lo que ahorita también dijo el hermano Guillermo. Y ese costo es la muerte. Sí. No sé si ustedes recuerdan un versículo que dice que el que anhele su vida en este mundo, la perderá. La perderá. Pero el que desprecie su vida en este mundo, entonces ganará la vida eterna. Entonces creo que es lo que tiene que, o bueno, la acción, el llamado que le está invitando Jesús a Pedro en esto. O sea, muera usted mismo para que me pueda seguir.
Correcto. O sea que sí terminaría en el versículo 19, porque eso que acabó de decir el señor Guillermo me parece tan chévere, yo pues no vi la enseñanza, eso de ceñir que es capacitar, entonces ahí no se cortaría hasta el 17, No. porque él lo está diciendo es bueno, les va a tocar duro, pero como quien dice tranquilos, porque te ceñirá algo así como ¿dónde es que está? Más cuando ya seas viejo extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevarán de no quieres ir. Esto dando a entenderle a la muerte del Señor, pero sí va a haber, ay no, pero estaba confundida acá. De cierto os digo, cuando eras más joven te enseñas ibas donde querías. Bueno, en todo caso el Señor, si ese ceñir ahí se aplica a capacitar, entonces el Señor nos va a capacitar, nos va a ayudar para que nosotros podamos hacer esa obra, para que nosotros podamos amándolo a Él, llevar a esas ovejas a un buen pastoreo, digamos. Así es. Sí. Hay algo importante que esta mañana veíamos en cuanto a Pedro, y cuando él le hace la pregunta que si me amas, ¿no? Y Pedro le dice, sí, te amo. Cuando Pedro contesta es una respuesta totalmente sincera, y Jesús sabía de que le estaba respondiendo muy sinceramente, a pesar de que lo había negado 3 veces, él le creía. Y entonces ver de que es un llamado y es una entrega con una firmeza y una integridad de Pedro hacia Jesús, ¿no? Entonces, en cuanto al amor, es como el reafirmar, es el vínculo perfecto que hay entre ese llamado que le hace Jesús a Pedro, ¿no? Bueno, eso está bien. Entonces ahí, ¿cuál sería como la estructura ya tú como de todo lo que hemos hablado? Bueno, podríamos decir que el 2 ya lo podríamos, ¿cómo se llama? Definir. El punto 2 de que la porción sí va hasta el 19, hasta el Correcto. versículo 19. Ahí habías que tener una sustentación bien clara. Claro, y ahí va la parte de la estructura. Yo diría que, pues, obviamente, la estructura de la pericopa sería espera un momento que busco aquí las etapas de la exégesis, que no la tengo a la mano, pero sería definir cuál eran las palabras claves y cuál es el mensaje que quiere dar a entender al final, que sería lo que habíamos mencionado ahorita. Me amas, ¿no? Yo diría también que me amas. Sí. Sí, es porque es como un cuestionamiento a que sí puedo contar contigo, ¿no? Correcto. Ese amor. Voy aquí escribiendo en el chat la estructura, entonces. Pero, ¿cuál sería la palabra clave de toda la porción? Bueno, a mí la palabra clave sería apacienta mis ovejas, porque están haciendo en este momento a través de Pedro. Pues muchos, por ejemplo, la Iglesia Católica habla sobre la fundación de la iglesia, ¿sí? Pero en ese momento la mayoría de gente, la mayoría de seguidores de Jesucristo, algunos se evadieron, se perdieron, ¿sí? Y ¿quién fortaleció? Los 12 primeros, y sabiendo la muerte que ellos iban, porque Jesucristo se los anunció, de que lo que iba a venir iba a ser algo muy, muy crítico. Y es así como todos murieron trágicamente, ¿no? Entonces, es el apacentar las ovejas, el amar, el apacentar las ovejas y el de sígueme. Porque Jesús tuvo los 3 años de ministerio, ellos lo vieron, fueron ejemplo, aprendieron, o sea, el ceñirse, aprendieron, se capacitaron y ahora les toca a ellos. Yo
digo que es me amas, o sea, el argumento que yo tengo de me amas es porque de ahí parte todo. Para mí es como de ahí parte todas las cosas que el Señor está diciendo. Usted me ama, bueno, entonces va a apacentar mis ovejas, va a tener que ceñirse, ahora sí va a tener que ir a donde no quiere ir y va, bueno, entonces como que básicamente sería como eso. A partir de ese me amas es de donde llegaríamos al punto final de seguir. Por eso yo había dicho me amas. Pero sigamos mirando las otras. Listo, aquí tengo el orden. Básicamente sería primero definir qué clase de texto es, si es discursivo o es una narración. En este caso, respondiendo a la pericopa, yo diría que es una narración de algo que aconteció con Pedro en ese momento, que lo narra Juan en este caso. Que cuenta pues lo que sucedió con Pedro estando con Jesús, pero ¿cómo lo ven ustedes? No sé, yo veo que eso es algo como más personal, ¿no? O sea, Jesús estaba dirigiendo aquí a Pedro, pero eso es algo como una conversación más íntima, más personal. Muy íntima. Muy Sí. íntima, y acordémonos que el capítulo 21 se trata de que él se le presenta a 7 discípulos. Y aquí ya no está. Y al único que lleva a solas después de haber comido, hay esa intimidad. Sí. Entonces, sí. Pero sí sería, según lo que hemos mirado y aprendido de la narración, sí sería una narración, la está haciendo Juan. Exacto, hay una trama, hay una voz que está relatando, es el que dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, y ahí viene el diálogo entre Jesús y Simón Pedro. Pero sí para mí también es una narración, porque fíjense que no es un discurso, porque no es una sola persona que está hablando, sino se está narrando y quien narra es Juan. Correcto. Se está narrando qué es lo que pasa con ese encuentro con Pedro. Ok, sí. Sería como la narración de un acontecimiento o un hecho que es muy importante, muy trascendental para todo. Correcto, total, es un tipo de texto narrativo que narra Juan de lo que estuvo acontecido con Pedro. Luego también tenemos lo que es la selección del vocabulario característico. Yo acá en el Word que tengo marqué las dos, me amas y apacienta las ovejas. Creo que las dos de una u otra manera enmarca el texto, porque uno es la pregunta que le hace Jesús y la otra es como la acción que le manda hacer. ¿Vale? Entonces ahí lo tengo marcado ambas. Luego dentro de las etapas también tenemos lo que es la conclusión. Y por supuesto allí me remonto a lo que ya ha dicho Samuel hace un rato y era la conclusión al final, es ese versículo que está en el 19 y el por eso, pues ahí responderíamos la respuesta de la pregunta del 2, del por qué no se corta en el 17, porque si no, no tendría la conclusión que está en el 19. Que dice, esto va a entender de que con la muerte había que glorificar a Dios y dicho esto, añadió sigue. Entonces, allí está ese otro ítem. También hay otros aspectos para distinguir sobre el corte, que serían las indicaciones geográficas o las indicaciones cronológicas. Yo creo que la única indicación cronológica que se ve marca ahí es cuando hubieran comido. Es correcto. Correcto, sí. Entonces, eso es una definición. No hay fiestas litúrgicas, no hay transiciones, no hay pasaje de puente, o por lo menos yo no detecto. Y no hay palabras gancho, porque tampoco trae a colación lo de, aunque de pronto no sé si de pronto Samuel quisiera hacer la mención de lo que había mencionado ahorita, valga la redundancia, de lo de que si quería perder la vida, o sea, traer la mención de ese texto, de perder la vida para poder seguirlo a él y complementarlo con el sígueme. No sé si me hice entender. Sí, pues no sé, yo creo que solamente, bueno, no sé, no me parece que sea una buena idea leer otro texto,
Yo creo Sí, que con solo ese versículo, pues, creo que leyéndolo en otra versión, yo creo que ya es suficiente, pues nos aclara mucho leyéndolo en otra versión, una versión actual. Pues algo que yo quiero de pronto insinuar es en que esta narración viene después de un acontecimiento de que están ante unas multitudes y hubo un milagro en cuanto a provisión de comida, ¿no? Entonces, esa provisión de comida es justamente la que está tomando en el capítulo 21, en el versículo 15, perdón, que después de haber comido. ¿Y qué fue lo que comieron? La multiplicación de los peces y de los panes. Entonces, después de haber tenido como esa comunión, el comer, esa parte íntima, es cuando aparta a Pedro y le dice, ven, tenemos que hablar los dos, para que ustedes entiendan y vean como la parte cultural que hay, ¿no? Es que para mí es tan impactante ver con ese cariño que Jesús llama a Pedro aparte y lo ministra, ¿sí? Después de haber comido. Y ese acontecimiento, esa comida es meritoria a lo que hubo. ¿Cuál es la aplicación? El de capacitarnos, la afirmación por medio del amor, en cuanto a Pedro, un amor sincero, capacitarnos y asumir el costo hasta la misma muerte, como la tuvo él, o como la va a tener en ese momento él. Yo lo anoté acá como tener un amor sincero hacia Dios, apacentando a las ovejas y poder dar la vida hasta la muerte. Listo, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, nos quedan 5 minutos. Quisiera simplemente, no que termináramos ya el tema, porque no me gustaría que dijéramos, listo, ya, entonces queda visto ese pasaje, porque sería algo muy charro, ¿no? Sino más bien, vamos a hacer lo siguiente. 2 personas que no hayan hablado, bueno, personalmente quiero escuchar a Estela, a ver qué definieron en ese grupo, a Estela y al pastor Clímaco. A ver, o estaban en el mismo grupo, ¿no? Ok. Y al finalizar, después de ellos dos, quisiera escuchar qué opinas, Diana, del ejercicio en el cual hiciste parte hoy y las virtudes o las bondades que viste en ello, ¿de acuerdo? ¿Y qué vamos a hacer? Para de hoy en 8, usted va a hacer el ejercicio en su casa, entre semanas, si usted gusta, se puede reunir con sus compañeros de grupo, del grupo de hoy, y de hoy en 8 ya lo cerramos, le damos un fin. Yo tengo aquí una conclusión que me envió Priscila, me dijo, yo me tuve que desconectar antes, pero les digo, la conclusión que envió me encantó, me gustó mucho, pero no se las quiero compartir todavía para que no influya y de pronto no quisieron en el grupo, ¿no? Entonces, pero estuvo genial, me gustó mucho y está muy bien, está muy bien. De hecho, les voy a chicanear con algo. Priscila hizo una conclusión, escúchenme bien la apreciación que hago para que no me la malinterpreten. Priscila hizo una conclusión, yo estoy aquí con un compañero de la universidad porque estamos haciendo un trabajo re largo, y entonces él estaba poniendo cuidado y él comenzó a estudiar que el griego y todas estas cosas y todas eso, ¿no? Y entonces él dijo, no, mire, yo concluyo esto, y Priscila ya me había escrito. Entonces cuando terminó, él me contó todo lo que había concluido a partir del griego, y entonces le dije, venga, le leo lo que me envió una persona que estaba allí. Y cuando leí, me dijo, ay, eso fue lo mismo que yo concluí a partir del griego. Le dije, exacto, y sin griego. Entonces, creo que es muy valiosa la enseñanza que estamos haciendo y el ejercicio que estamos haciendo. Entonces, muy bien, muy bien, muy bien. Es decir, entiendan que no les estoy chicaneando acerca del griego, sino de la capacidad del ejercicio que estamos haciendo. O sea, es muy bueno. ¿Bien? Sí, tranquilo, sí. Gracias, gracias. Bueno, entonces adelante, Luz Estela, por favor. Bueno, pastor, ahí, por favor, si necesito ayuda, me ayudan mis compañeros. Listo. Bueno, con respecto a la estructura, nosotros, bueno, iniciamos con el tema de el versículo 15, específicamente cuando Jesús le pregunta a Simón que si lo amaba. Entonces nosotros en esta porción, para iniciar como la explicación, pues quisimos como hacer una pregunta y es, bueno, ¿por qué Jesús le pregunta eso a Pedro, sabiendo lo que pasó en los versículos anteriores, en Juan 18, cuando Pedro lo negó 3 veces? Entonces, como
pues nosotros veíamos que cómo se podía estar sintiendo Pedro después de esa negada, y ahorita Jesús específicamente le pregunta como que ¿me amas? Entonces nosotros concluíamos que pues primero creíamos que Pedro no quería que Jesús lo mirara ni era capaz de siquiera de mirarlo, pues por lo que había ocurrido. Entonces dentro de la estructura estaba eso, esa parte introductoria. Luego, que el Señor acá da como ese mejor ejemplo de pastoreo, y que por esa razón es que Pedro escribe pues sus cartas también enfocadas al tema de pastoral, porque recibió como la enseñanza directamente de Jesús. Eso es lo que está haciendo Jesús con Pedro, y que de alguna manera lo está restituyendo por lo que había ocurrido, ¿sí? Eso también lo concluimos en esta porción. Dentro de la estructura también tenemos que, bueno, que el Señor le dice que apaciente a los corderos, que apaciente a las ovejas, y pues le está hablando el tema del amor, o sea, le pregunta específicamente, ¿me amas o no me amas? Entonces, cuando le pregunta eso, él es como si le estuviera entregando lo más importante para el Señor. Entonces, ¿me amas? Sí. ¿Me amas? Sí. ¿Me amas? Ok. Entonces, cuida lo más valioso para mí, que para nosotros en este caso son sus corderos, sus ovejas. Es lo más valioso del Señor y se lo está entregando a Pedro. Y luego, con respecto al versículo de la pregunta que hacía Pau, del versículo 18 al 19, que si correspondía a la porción, entonces nosotros concluimos que la primera parte hasta el 17 es como cuando el Señor le dice, bueno, ¿me amas? Le está haciendo la prueba. ¿Me amas? Sí. ¿Me amas? Sí. ¿Me amas? Listo. Entonces, esto es lo que va a pasar. Que tu amor por mí te va a llevar a que otro te ciña. Entonces nosotros decíamos acá, el que lo ciñe es el Espíritu Santo, que lo va a llevar hacia donde él no va a saber, pero ese llevar también es por ese amor. O sea, como tú dices que amas, yo te entrego mis ovejas para que tú las cuides, y ese amor te va a llevar ¿a qué? A que otro te va a ceñir. ¿Quién te va a ceñir? Mi espíritu. Y de esa manera, pues, le está contando cómo va a morir para que su nombre sea glorificado, o sea, el nombre del Señor. Y al final, pues, el Señor le dice a Pedro que lo siga. Entonces, para nosotros, esos dos versículos son como un resultado de la respuesta que le da Pedro a Jesús. Y pues nosotros escribíamos acá, creo que habían otras opciones, que cuidar las ovejas implica un amor que va hasta la muerte. Y que cuidar las ovejas con ese amor, pues implica que somos guiados por medio del Espíritu Santo. Él es el que nos debe guiar para que ese amor, debe ser un amor constante. Muy bien, Estela. Entonces, de ese ejercicio que ustedes hicieron, quisiera destacar algo. Ustedes extendieron el análisis del texto a otros versículos e incluso a otras cartas, lo cual está muy bien, pero para hoy en 8 le voy a pedir el favor a cada uno que se sitúe dentro del texto, es decir, que se mantengan allí al margen, ¿de acuerdo? Sin embargo, ya que Estela hizo ese ejercicio juntamente con su grupo, les voy a pedir el favor que podamos estudiar el por qué o cómo se puede relacionar lo de que Pedro negó a Jesús con este momento en cuanto a la pregunta que hace Jesús. Yo sé que normalmente es pues porque lo negó 3 veces y aquí le pregunta 3 veces. Yo sé que ese es uno de los argumentos que dan. Sin embargo, a mí en lo personal, pues a veces me parece pues que no es suficiente, que si uno va a decir eso, debe haber algo más. Entonces, poder buscar. No estoy diciendo que no lo haya, sino que si lo hay, pues poder buscar más argumentos. Eso es. Muy bien. Y segundo, destacar eso tan bonito que tú estás diciendo, Luz Estela, y es que lo más importante para el Señor son sus ovejas. Es lo más importante, y creo que esa es la enseñanza que nos queda por encima de todo aquí como pastores es. Voy a hacer la pregunta así de sencilla. Michael, ¿amas al Señor? Con toda mi mente, mi corazón y mis fuerzas. Muy bien. Ahora, tú en tu labor como pastor y yo preguntándote a ti te digo, Michael, ¿cómo hago para amar al Señor? No encuentro las palabras para decirle cuánto le amo. ¿Qué me dirías? Pues creo que la respuesta fue lo que más me tocó esta porción. O sea, que personalmente, cuando uno es un poco como, es que a uno no le gusta con los hermanos, enseñarles, cuidarlos, pues quiere decir que no ama al Señor. Entonces yo decía, de aquí en adelante, cada vez que esté cuidando a un hermano, a una oveja del Señor Jesús, estoy demostrando mi amor a Jesús.
Entonces yo quedé como ya esto no es una carga, o sea, no va a ser como, ay, tengo que llamar a tal, tengo que otra vez llevarle la palabra, tengo que volver a predicar. No, porque así demuestro mi amor a Jesús. Entonces, eso fue lo que más hoy me abrió todo, o sea, porque yo creo lo que tú me decías, lo preguntabas. Y sí, yo amo al Señor, pero hoy me di cuenta que yo lo veía como Él y yo. Pero acá Jesús me dice, pues ámalos a ellos como, porque le estás demostrando que me amas a mí. Fue eso. Sí, sí, así es. Así es. Bueno, muy bien, Michael, gracias, gracias. Fue lo mismo que yo también aprendí. Muy valioso, creo que todos, muy bien. Pastor Clímaco. Buenas noches. En el grupo, pues nos dedicamos más que todo el tiempo, lo usamos para entender lo que está diciendo el texto. En cuanto a la estructura, tenemos como la introducción la primera frase del versículo 15. El versículo, la primera frase que dice, y después de desayunar, o después de haber comido. Y ahí da el inicio a esta charla que tiene personalmente Jesús con Pedro. Luego Jesús le pregunta a Pedro, ese es el otro punto, ¿me amas? Y Jesús no estaba buscando tanto la respuesta de Pedro, sino que Pedro examinara su corazón y se diera cuenta si realmente amaba al Señor. Y en la Reina Valera pues no está esa diferencia, pero en las traducciones que nosotros teníamos, cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Pedro le responde, Señor, yo te quiero, yo te tengo cariño. O sea, Pedro no alcanzaba a amar de la misma manera como Jesús lo estaba amando, como Jesús le estaba mostrando su amor en ese momento. Y el resultado de esa pregunta de que si Pedro amaba a Jesús es el cuidar las ovejas del Señor, de pastorear sus corderos, de apacentarlos y de cuidar sus ovejas. También el otro, y el versículo 18 y 19, sí hacen parte dentro de este texto, porque no solamente es cuidar lo más valioso del Señor, porque no se trata de, bueno, es que va a utilizar una palabra que no está ahí, que es ser asalariado, sino que dice el versículo 18, de cierto te digo, Jesús le dice, cuando eras joven, pues hacías tu voluntad, pero ahora cuando ya eres viejo, y no se está refiriendo ahí a una edad cronológica, sino como a un estado de madurez. Ahora cuando ya sea viejo, extenderá sus manos y vendrá otro que lo ceñirá. Y entonces Pedro irá a donde el que lo está ciñendo quiere. Eso hace parte también de amar al Señor. Y el versículo 19, cuando dice que Jesús, la última frase, y añadió, sígueme. Entonces está cerrando este diálogo que tuvo Jesús con Pedro. Y la aplicación que nosotros sacamos es que debemos cuidar las ovejas del Señor porque siguen siendo del Señor. Y que no es solamente decirle te quiero, Señor, te quiero, sino llevar a cuidar lo más valioso del Señor. Y también de hacer su voluntad e ir a donde Él quiere que vayamos. Igual usamos otros pasajes de la Biblia para poder entender más este texto, pero entonces no los voy a mencionar. Ok, muy bien. Gracias, Pastor Clímaco. Bueno, el Pastor Clímaco ya dio varias puntadas importantes. Entonces, ahora sí les voy a leer lo que escribió Priscila. Priscila escribió esto. Yo creo que el versículo 18 y 19 sí forma parte del tema de apacentar las ovejas. Porque Jesús le está diciendo que si uno lo ama, debe cuidar, orientar a los corderos, que son los bebés. Entonces yo lo comparo como cuando dice que éramos jóvenes, íbamos a donde queríamos, versículo 18, llevados por nuestro parecer. Por eso la necesidad de que nos apacienten otros. Pero cuando somos viejos, también necesitamos ser apacentados. Entonces no importa si somos viejos o bebés,
Siempre necesitamos que nos lleven, orienten y cuiden. Bien. O sea, hizo una relación entre todo el texto y los dos últimos versículos. Bien. Sin embargo, no estoy concluyendo, pero me pareció muy valiosa esa conclusión. Bueno, entonces, habiendo escuchado esas dos intervenciones de Luz Estela y del pastor Clímaco, ahora le pregunto a Diana, por favor, cuéntanos en qué te retribuyó este tiempo. ¿En qué te nutrió? ¿En qué te ayudó? Pues bueno, no, Manuel me invitó para estar aquí porque pues él por la experiencia se ha dado cuenta, de pronto el contacto que hemos tenido en esta cuarentena se ha dado cuenta que no son solo mujeres, sino son niños, son varias personas en las que, y pues el Señor lo pone a uno a prepararse. Entonces, si el Señor lo llama a uno así como hizo con Pedro, me toca mucho, me conmueve mucho, que precisamente sea Juan 21, esta prédica, porque es algo que yo estoy viviendo. Y el Señor me estaba hablando, me estaba diciendo, deje de hacer su voluntad, deje sus emociones y sígame a mí, sígame, tal cual Él lo está expresando ahí. Señor, tú sabes que yo te quiero, pero tú sabes que a mí me cuesta mucho. Y es la lucha que yo tengo conmigo misma, con mi voluntad, con mis emociones, que yo no la haga por mis emociones, sino que lo haga porque yo lo amo a Él. Porque igual todos somos ovejas, pero Él es el pastor de todos y Él es el que nos enseña a todos. Entonces me conmueve bastante esta enseñanza por eso. Bueno. Gracias, Diana, por compartirnos tu sentir, tu experiencia viva con esta palabra y bueno, qué bueno que la palabra, Dios siempre es propicio a todas nuestras necesidades. Y gracias por compartirlo y que todos nosotros seamos los que amamos al Señor. En este texto hay dos mandatos. Amarlo, que es hacia su iglesia, y seguirlo, que es dar la vida hasta la muerte. Esos son los dos mandatos. ¿Qué es un pastor? Es el que cuida de su iglesia y sigue al Señor hasta la muerte. Dios y Padre, te damos muchas gracias por habernos permitido congregar hoy en tu nombre. Gracias, Señor, por haber permitido que viniese Diana, Dios. Gracias por haber inquietado a Manuel para que le invitara. Gracias por permitirnos que cada uno de nosotros, Señor, desde Samuel hasta la última persona que se conectó, gracias por permitir que esta palabra llegara a lo profundo de nuestro ser, para transformarnos, para guiarnos, para pastorearnos, Señor. Cuando hablaba Priscila, ella decía, bueno, Él es el pastor, sí, pero no, Él es el príncipe de los pastores, y Él nos ha encomendado una labor, y para poderla saber hacer, primero debemos identificarnos como ovejas de su prado, y Él es el que nos enseña y nos guía. Así, Señor, que perdónanos por los momentos en los cuales no hemos amado tu iglesia, perdónanos y líbranos de nuestro corazón engañoso, porque sabemos que el corazón nos engaña y nos hace pensar a favor de nuestros deseos. Así que ayúdanos, Señor, ayúdanos a siempre permanecer inclinados delante tuyo, besando tus pies, diciéndote, Señor, heme aquí, envíame a mí, pero no de palabras, sino con hechos. Y entendemos que no se trata de amarte con la palabrería, sino con el poder cuidar tus ovejas, poder darles de comer de tu prado. Y no debemos preocuparnos por cómo hacerlo, pues tú nos prometiste que tú estarías con nosotros, y esa forma en cómo estarás con nosotros es a través de tu Espíritu Santo. Así que, Espíritu Santo, pastoréanos por favor, y llévanos a toda verdad, para que nosotros de lo que hemos recibido de gracia, demos también de gracia. Y ayúdanos, Señor, para que ninguno de nosotros nos quedemos rezagados en esta carrera hacia tu reino, sino que todos nosotros perseveremos hasta el día en el cual tú regreses, y que cuando tú vengas, nosotros podamos ser hallados como fieles obreros. En el nombre de Jesús, Señor, nos hemos congregado, hemos estudiado
y hemos orado. Amén. Bueno, muy bella la enseñanza de hoy, qué bueno. Pastor, ¿puedo decir algo? Rapidingos. Sí, sí. Aprovechando que están aquí pastores, líderes de grupos de estudio bíblico, aprovechando que están personas muy influyentes en cuanto a la comunidad de lo que es nuestra iglesia y que son muy visibles además y que además tienen gente que los sigue, que los tienen a ustedes como pilares fuertes de la iglesia. En este momento la cuarentena ha evidenciado muchas cosas brutales en cuanto a la parte de la vida espiritual, la vida de fe y lo que es la arrogancia del hombre y la inmadurez espiritual. Creo que nuestras manos están muy abiertas y tenemos tanto trabajo por hacer por estas personas. Creo que lo que estamos haciendo con el pastor John, inclusive la prédica de Cristian, de ese aceite, la prédica del pastor John, de ese desierto, y todo lo que, no, inclusive la prédica del pastor Diego, y todo lo que se está hablando en las capacitaciones con Mateo, con lo que dar la vida, que no debe cumplir un propósito, dar vida a los que están detrás de nosotros, dar vida a los que están alrededor de nosotros. A veces somos muy arrogantes y enfriamos muchas cosas y que no nos sucede como algunas iglesias en Apocalipsis que nos corten la vela. Y creo que algún desafío que ojalá Dianita pueda contar tantos testimonios de niños, de mujeres, hombres, de luchas. Tenemos testimonios de tantas cosas que podemos compartir que dan gloria a Dios, pero a veces las tapamos. A veces glorificamos más nuestras enseñanzas, el servicio, el ministerio, y Dios queda a un lado. Y quiero resaltar los 4 versículos que el pastor John nos regaló en la clase pasada. Ojalá los pudiéramos poner en vida, inclusive lo de la lengua, inclusive lo que vimos hoy y lo que pues, hoy aprendimos. Porque creo que es un desafío oportuno. Este tiempo es oportuno para que los pastores brillen, o brille el amor de Dios, o brille la gloria de Dios, y como le dice el 18, es el 19, hasta la muerte. Qué gloria y qué galardón tan grande que Jesús diga, tú vas a morir honrándome, tú vas a morir glorificándome. Que eso lo diga Jesús y yo ni siquiera lo sepa, y que lo diga Jesús que voy a morir honrándolo. ¡Wow! Eso quería decir. Gracias, Manuel. Gracias, que una buena síntesis. Bueno, Dios nos ayude para que podamos ser esos servidores que el Señor quiere que seamos. Un abrazo enorme para todos y para todas. Dios les bendiga. Dios esté con ustedes. Saludos a todas las congregaciones. Luchen y perseveren por las ovejas del Señor. Amémoslo. Amémoslo. Y que podamos seguir adelante. Gracias por su tiempo. Dios esté con cada uno de ustedes. Chao. Gracias, chao, pastor, chao a todos. Bendiciones. Chao, chao. Chao, gracias, gracias. Pastora Jackie, cuídese.